Grabar. Bueno, estamos entonces con la biología de la lombriz y vamos a descubrir en esta taxonomía un montón de datos que tienen que ver con la lombriz y que les va a ayudar a entenderla y a conocerla. Así que bueno, lo dejo a Claudio Bueno, en el tema. bueno, obviamente la lombriz es un animal, ¿sí? Hay 5 reinos, entre ellos el vegetal y el animal, y la lombriz es un animal. Pertenece a la división anélidos, por eso los anillos, ¿sí? Los anillos que mostrábamos en la lombriz, por eso caracteriza a los anélidos. Los clitelados, porque tienen clitelo, una zona destinada a la reproducción. Oligoquetos, quetos significa vellosidades, pelitos cortos, que además de tener, en el caso de la lombriz va a servir para moverse, pero también tienen cierta sensibilidad. Y oligos, ¿vieron? Oligarquía, oligofrénico, significa poco. O sea, oligoquetos es que tiene unos pocos pelos, ¿sí? En realidad, exactamente tiene 8 por anillo y sirven para esto. Son contráctiles, los puede sacar y volver a poner, y como les decía hace un rato, sirve para que la lombriz se enganche y se ayude al desplazamiento, pero también le da información del medio, ¿sí? Bueno, la familia Lumbricidae, y que decíamos que hay muchas lombrices alrededor del mundo y de esa familia, y el género es Eisenia foetida, es la especie de la lombriz roja, de la que llamamos lombriz roja californiana. Buenísimo. Y bueno, ahora vamos a ver Un poco las partes, un ¿sí? poquito Las las partes, funciones. ¿no? Hablamos del clitelo. En principio es una parte que las diferencia, o sea, ese anillito que tienen las lombrices y que tiene que ver con la parte reproductiva. Después vamos a ver en detalle la parte reproductiva. Y los anillos, fíjense que es todo anillado, eso le permite contraerse y estirarse. Imagínense un acordeón, en lugar de ser cuadrado, circular. Circular, sí. O las mangueras que se usan para la limpieza de las piletas. Exacto. O sea, todo lo que es con anillos, pues se puede contraer y se puede expandir. Esa contracción y esa expansión, digamos, tiene que ver con toda la movilidad, tiene que ver con con el metabolismo, con un montón de cosas, con la circulación, con un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Además, no sería dura como la manguera de las piletas, sino que además de estirarse y contraerse, también ese círculo se agranda y se achica. Y eso también es una de las cosas que facilitan la movilidad. O sea, se alarga y se achica y se contrae y se agrandan y se achican esos círculos, y permite hacer movimientos peristálticos, como los digestivos, y llevar el alimento hacia abajo y a su vez ayudar al desplazamiento. ¿Cómo se mueve? Un poquito lo dijimos recién, o sea, por contracción y expansión de los anillos que rodean el cuerpo. Son movimientos peristálticos. Tienen pequeñas quetas. Vimos que Vellosidades, hablamos de las vellosidades, y en este caso tienen 8 quetas, 8 cerditas. Lo que hacen esas cerdas es anclar para poder traccionar. O sea, se estiran, clavan estas cerditas y traccionan para adelante o para atrás. Esas quetas tienen, o pequeñas cerdas, tienen sensibilidad y es el anclaje fundamental para desplazarse. Los músculos permiten la contracción y expansión, facilitando el desplazamiento. Ahí está. Vamos a ver un poquito la respiración, Claudio. Exacto, la respiración es una especie de respiración pulmonar, pero a través de la piel. A través de la piel ingresa el oxígeno que hay en el suelo
y se emite el dióxido de carbono. El caso de la lombriz tiene solamente 2 conductos circulatorios alrededor de todo el cuerpo y que tiene una forma ondulante que permite que a través de una o 2 capitas de células ya ingrese por difusión el oxígeno y salga el dióxido de carbono de su respiración. Y está movido por un grupo muy pequeño de corazones, no tiene uno como nosotros, sino tiene varios. Sí, además tiene una sustancia que la recubre que permite deslizarse, ¿no? Todo eso está hidratado. Como una goma, como un mucílago, como ¿no? un mucílago. Este punto de la respiración es muy importante, sobre todo cuando nosotros criamos, porque también puede ser una causa de muerte. ¿Qué quiere decir? El exceso de agua le quita el oxígeno. Al quitar el oxígeno no pueden respirar. Entonces, ahora que sabemos que respiran, digamos, por todo el cuerpo, las lombrices, entonces la cama o el lugar donde nosotros las criamos tiene que tener porosidad, tiene que tener acceso al oxígeno, ¿de acuerdo? O sea, al aire, por lo menos. Tiene que estar húmedo, por supuesto, porque es un animal que crece en humedad, y si está seco se muere o va a escapar de ese lugar seco, pero el exceso de humedad impide la respiración y se mueren y se pudren, ¿sí? Y es un problema. Bueno, ¿por qué estudiamos la lombriz? Un poco lo dijimos en la primera parte, porque tienen una gran capacidad para transformar restos vegetales y animales en abono de excelente calidad. Y otra capacidad que tiene es la de multiplicarse, o sea, se multiplica en forma exponencial, generando proteínas de bajo costo. O sea, la cría de las lombrices tiene estos 2 enfoques muy importantes. Ellas se multiplican en gran cantidades y son proteína, y por otro lado, los desechos que eliminan tienen un alto valor nutricional para las plantas, ¿no? Acá tenemos Leycenia foetida de hoy, ¿no? Dibujito. Su dibujito. No tiene boca, perdón, no tiene dientes, o sea, la boca succiona, ¿sí? Acá vemos el proceso, ingresa el material que es hidratado en esta primera etapa, luego tiene una acción de fragmentación en la molleja, donde son molidas, y después una parte donde equilibra el pH y sigue después a la parte del intestino, donde trabajan un montón de bacterias. Esto hace que la producción de desechos tenga micelas y esto tenga un gran valor nutricional para las plantas. Lo que ingresa a la lombriz, lo que come la lombriz, tiene que ser va a ser muy chiquito, ¿sí? Y en esa primera etapa que decía Víctor, esta acción fragmentativa, la lombriz en esa parte del tracto tiene como pequeñas piedritas que ayudan a moler la comida y transformarlo en pedazos más pequeños todavía. Y donde decía que también hay glándulas que estabilizan el pH, o sea, lo que hacen es llevar todo a un pH donde puedan trabajar esas bacterias y degraden y les sirva a la lombriz para crecer y cumplir todas sus funciones, pero el desecho tiene muchísimos nutrientes y por eso es que nosotros proponemos la cría, ¿no? Fíjense que cuanto más chico, la lombriz tiene tamaños muy chiquitos y el desecho, si nosotros se lo tiramos grande, hasta que no se descompone o no llega a un tamaño que ella lo pueda absorber, no se va a alimentar. Entonces, cuanto más chiquito es el material que le aportamos, más rápido ella lo va a consumir. Y más exponencial va a ser el crecimiento si estamos pensando en un microemprendimiento, ¿no? Perfecto. ¿Qué come la lombriz?
fundamentalmente se alimenta de materia orgánica en descomposición, ¿sí? La lombriz se alimenta de materia orgánica en descomposición, que puede tener varios orígenes, puede tener un origen animal, puede tener un origen vegetal, o residuos de la industria, ¿no? Cuando hablamos de residuos de la industria, Víctor, estamos refiriéndonos a acerrín, desechos que no tengan productos químicos, pero que puedan ser degradados y atacados. Sí, por ejemplo, pensemos un poquito en los desechos de origen animal, toda la parte de los estiércoles. Exactamente. ¿Sí? Estiércol de caballo, estiércol de vaca, estiércol de cabra, de conejo, de gallina. Incluso en muchas producciones se pone los animales de criadero por encima y van a parar los residuos a una cama donde hay lombrices que lo van a descomponer. Exacto. Entonces, directamente retiran de ahí el producto final, el lombricompuesto. Exactamente. Entonces, de origen animal, todos los residuos. Perfecto. De origen vegetal, todos los desechos de la huerta, todos los desechos de la cocina, el pasto, las hojas del otoño. Las hojas del otoño, todo, o sea, todo material vegetal perfectamente acondicionado para ella, entonces va a ser consumido. Y los residuos de la industria, bueno, digamos, supongamos papel, cartón, acerrín, imaginemos las camas, por ejemplo, de caballos. De caballo. Ahí tenés una mezcla de residuo animal y residuo vegetal. Perfecto. La cama de caballo, las camas de la criaderos de cerdo. O sea, el uso de la lombriz puede resolver muchos problemas de exceso de producción, digamos, de cama y demás, que a veces no se sabe dónde poner, y puede ser una propuesta interesante para transformar eso en algo vendible y bueno, digamos, para nuestras huertas y el medio ambiente. El alimento que le damos a la lombriz, o sea, ya sabemos de cuál origen puede tener. Repetimos que tanto el alimento como el sustrato donde ella va a vivir, el sustrato es el lugar donde ella vive, es materia orgánica en descomposición. El material verde que le aplicamos, esto después lo vamos a ver en la próxima clase donde vamos a ver producción, el material verde se aplica en capas menores a los 10 centímetros, ¿sí? O sea, más allá de cuánto material nosotros tenemos, lo tenemos que poner en una capa para que ella lo vaya comiendo de abajo para arriba. Si nosotros ponemos una mayor cantidad, una altura mayor, una capa mayor de alimento, se puede fermentar. Y la fermentación, como ustedes saben, o si no lo saben se lo contamos, hace levantar la temperatura. Nosotros tenemos que evitar que la temperatura suba. La fermentación puede ser una de las causas de muerte. O sea, el exceso de comida, al no tener la cantidad de lombrices necesarias para consumirlo, para degradarlo, hace que fermente. Entonces, la recomendación de Claudio es que se ponga en pequeñas capas que permita que la lombriz gradualmente la vaya degradando, sobre todo cuando las tenemos en un recipiente contenido, ¿sí? O sea, hay estilos de producción donde están en el suelo, en contacto con la tierra, y la lombriz no es tonta, o sea, cuando empieza a fermentar se va. Y va a volver, pero no nos conviene un sistema así, va a volver cuando baje la temperatura y pueda atacar eso que ya se degradó. Pero sobre todo en los sistemas comerciales y en cuadrícula urbana, donde estamos nosotros, generalmente se cría en contenedores, y ahí es donde ocurre el problema porque la lombriz no tiene dónde irse y la temperatura puede elevarse mucho. Entonces, si nosotros tenemos más producción de material verde, o de residuo para darle, una parte se la damos de comer a la lombriz, de acuerdo a la cantidad de lombrices que tenemos, y el resto lo mandamos a compostar. Exacto.
todo material compostado es mejor asimilado La lombriz. por la lombriz. Y otro tema importante es que la lombriz prefiere los alimentos de origen animal que los de origen vegetal, porque son más completos en cuanto a su balance energético y demás. Y a la relación carbono-nitrógeno, que también después le vamos a contar un poquito. Es importante también, esto lo vemos en nuestra clase de compost, que de acuerdo al alimento que nosotros le damos a la lombriz, va a ser la calidad del fertilizante que obtenemos. Exactamente. De la misma manera, cuando uno hace una comida o hace una torta, lo que sea, la calidad de los ingredientes te garantizan también la calidad del resultado. Exacto. Si uno lo alimenta con un alimento, digamos, que no tiene la cantidad de nutrientes que tiene que tener, el resultado va a ser pobre también. Les comentamos ahora entonces esto de la relación carbono-nitrógeno. O sea, todos los seres vivos estamos compuestos por cadenas carbonadas. Todos, nosotros, las hojas de los árboles, la cáscara de la papa, bueno, todos los seres vivos. Una parte de esa estructura que tenemos los seres vivos son proteínas, y las proteínas tienen nitrógeno. Entonces, el balance entre el carbono y el nitrógeno tiene que tener una determinada relación en función de cómo se forman las proteínas. O sea, tiene que haber una relación que permita. Las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿no? Y el aminoácido tiene una corta cadena carbonada y un átomo de nitrógeno. Entonces, esa relación es más o menos 1 a 20, o sea, 1 de nitrógeno y 20 de carbono. Si nosotros tenemos algo muy carbonado, o sea, con mucho carbono, como por ejemplo la serrín, ¿sí?, que tiene 1 en 400, el proceso se hace más lento. Y si tenemos un estiércol o un pasto muy verde que tiene una relación carbono-nitrógeno más chiquita, 1 a 10, se pierde nitrógeno a la atmósfera, que tampoco es conveniente porque es un elemento muy necesario. Generalmente las proteínas son el factor limitante de la producción. Entonces, lo ideal es más o menos mantener esa relación para que el proceso nos dé un producto final muy bueno y ocurra en un tiempo óptimo. Acá repetimos un poquito para afirmar el concepto. El alimento de origen animal, estiércol de caballo, vaca, conejo, cabra. De origen vegetal, hojarasca, pasto, residuos de cocina, café, yerba. Y desechos de la industria urbana, acerrín, viruta, papel, cartón. ¿Cómo comen? Perdón, Sí. profes, les hago una consulta. Sí. Para empezar, ¿no?, a criarlas, ¿hay una cantidad con la que se puede empezar? Pues no vamos a empezar con una, supongo que hay una cantidad, un puñado de lombrices, o no sé. Sí, se le dice al puñado de lombrices núcleo, sí, para inicio. A ver, si pensamos en chiquito, en que estamos aprendiendo y que vamos a iniciar un cultivo, lo ideal es empezar con un núcleo pequeño, lo que vos decías, Melissa, de un puñado, ¿sí? Un núcleo de lombriz. Ahora, si nosotros queremos tirarnos a algo más grande, vamos a necesitar empezar con una mayor cantidad, porque esto va a permitir que el sistema crezca más rápido. Lo que nosotros aconsejamos es que si estamos aprendiendo, empecemos en chiquito hasta afinar la técnica, al menos los primeros meses, pero después, si ya vemos que funciona, que ya aprendimos y queremos hacerlo a escala de microemprendimiento, bueno, apostar a tener más lombrices para que trabajen más y podamos ofrecer un producto de manera constante, ¿no? Vamos a ver. Perfecto, gracias. La forma en que comen. Este es un dato también muy importante, porque es dónde le vamos a poner el alimento. Nosotros lo vamos a poner arriba en una capa. O sea, vamos a poner una capa de sustrato, ponemos las lombrices, ¿sí?, ponemos otra vez un poquito de sustrato arriba, y arriba el alimento. Son epígeas, quiere decir que comen de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es una característica de esta lombriz californiana. El alimento tiene que estar arriba. Ellas van, comen
y trabajan dentro de los primeros 50 centímetros del suelo. Les afecta la luz, al punto de que las pueden matar. O sea, si uno deja una lombriz y no le da posibilidad de escape, de enterrarse, de cubrirse en un pasto, la deja en una baldosa, se muere en un ratito, No tienen porque capacidad de protección. la luz las afecta. O sea, son bichitos acostumbrados a vivir bajo tierra. Les afecta la falta de agua, y acá vamos a las causas también por la cual puede fracasar el intento de producir la falta de agua. Necesitan un pH neutro. Y las temperaturas entre 14 y 27 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso también tiene que ver dónde nosotros elegimos el lugar para criar nuestras lombrices. Ya sea el lugar en verano o el lugar en invierno, si es una compostera movible, por ahí nos conviene ponerla en verano debajo de una zona sombría, debajo de algún árbol, y en invierno por ahí que recibe un poco más de sol. En la medida que estemos entre 14 y 27 grados, va a haber mucha actividad. Y otro punto muy importante es la humedad. O sea, y acá le vamos a dar unos tips. Dice 70% de humedad. Es muy probable que ninguno de los que estamos acá tengamos un aparatito para medir la humedad, pero le vamos a dar un tips que funciona. O sea, nosotros agarramos un puñado, digamos, de sustrato, donde están las lombrices, lo apretamos. Si sale agua, si chorrea agua, es que estamos excedidos. Si al apretarlo y abrimos la mano se descompone, se desgrana y cae, está seco, le falta agua. O sea, el punto intermedio nosotros tenemos que apretarlo, tiene que dar una pelotita porque está ahí húmedo, pero siempre en el rango del 70% de humedad. Perfecto, sí, perfecto. ¿Querés contarlo? Bueno, la lombriz es hermafrodita, es que tiene los dos sexos, pero necesita de una segunda lombriz para reproducirse. Es ovípara porque pone huevos, ¿sí? Y es insuficiente porque por más, como decía recién, que sea hermafrodita, siempre tienen que haber dos. En este caso se juntan los cliteros, ¿se acuerdan de ese lugar más clarito que tiene y un poco más engrosado? Bueno, se ponen una con la boca para un lado y la otra con la boca para el otro y juntan los cliteros. De esa manera se arma toda una zona viscosa donde eso se va a mover esa zona viscosa que se segrega con mayor concentración y va a pasar por el lugar donde se generan los espermatozoides, que se llama va a ir a la espermateca de la otra lombriz y los huevitos que tienen en el sistema reproductor van a ser fecundados por los espermatozoides de la otra lombriz que se van a guardar en una espermateca, en una bolsita que va a permitir liberarlos a medida que van pasando los huevitos. Esos huevitos van a quedar adentro de esa zona viscosa que se generó y van a armar lo que se llama un cocón o capullo. Capullo. O sea, cuando termina, se cierra la parte de adelante, se cierra la parte de atrás y forma un capullo, ¿sí? Ahí están los huevitos que van a eclosionar y van a salir pequeñas lombricitas, más o menos 5, 6, 7, ¿sí? No mucho más, o 3 o 2, pero siempre más de una, ¿sí? Se llaman cocones, es eso, es visible con el ojo desnudo, tiene 2 milímetros, 3 milímetros, son de ese color o más claritos, y ahí están las futuras lombricitas que van a salir en pocos días. ¿En cuántos días salen, Víctor? Más o menos en 7 días. Acá vamos a ver el ciclo. O sea, vemos el periodo de acoplamiento dura 15 minutos, y a los 3 días aparecen los capullos. ¿Sí? Los capullos se incuban durante 21 días y aparece la eclosión de las lombrices. Más o menos, como dijo Claudio,
alrededor de 7. Hay algunas bibliografías hablan de 20, pero bueno. A nivel experimental es más o menos ese número, incluso menos. Y además tiene que ver con las condiciones en que viven las lombrices, exacto. si están, el alimento, si están libres o si están en cautiverio, si están en un lugar óptimo o en un lugar que no les es favorable. Bueno. A los 90 días esas lombricitas que nacieron, digamos, de la unión de esas dos lombrices, a los 90 días ya están adultas, o sea, ya pueden otra vez, les aparece el clitelo y otra vez se pueden acoplar y multiplicar. O sea, se vuelven a acoplar. En un año, esto tiene una multiplicación espectacular, porque imagínense que una produce alrededor de 7, y esas 7 maduran a los 3 meses, y a su vez vuelven a multiplicarse y así. Bueno, el cálculo es que en un año tenemos alrededor de 1500 crías. En forma, digamos, teórica pueden ser 1000, 1500, como le dije antes, dependen de las condiciones en las que viven. Acá vemos el acoplamiento, ¿sí? A los 3 días se forman los capullos y a los 20 días aparecen las lombrices. Esa eclosión de pequeñas lombrices, a los 90 días desarrollan clitelo, o sea, ya están de nuevo para multiplicar. Esto es maravilloso, maravilloso, digamos, como estructura productiva, ¿no? O sea, algo que empezando con un puñado, tenés una gran cantidad de lombrices al poco tiempo. Acá vemos en detalle la lombriz adulta, el clitelo, el cocón, el nacimiento de las pequeñas crías, que van a tener un color clarito cuando nacen, y llevando a color oscuro a medida que pasa el tiempo. Eso también nos da, cuando compramos un núcleo, podemos estimar la edad de las lombrices. Son lombrices adultas o si son muy claritas, son lombrices jóvenes. Vamos a tener que esperar que les aparezca, que maduren como para poder copular. Y se convierten en lombrices semiadultas, y a los 90 días en lombrices adultas. Este sería el ciclo que resume la vida, digamos, de la lombriz californiana. Datos importantes a tener en cuenta: entonces, la cría de lombriz como aporte ecológico, repetimos, la transformación de desechos vegetales en el mejor fertilizante natural. ¿Y cuánto comen? Comen su peso por día, 0,3 a 0,6 gramos por día. Para transformar 2 kilos de residuos vegetales diarios, digamos que es lo que podría producir una familia, necesitamos alrededor de 5.000 lombrices, o sea, 2 kilos de lombrices. Tiene una alta tasa de reproducción, entre 1000 y 1300 por año de cada lombriz. Las lombrices contra la contaminación es un poco cómo arrancamos un poco la charla. Cada persona genera 1 kilo de residuo diario. La mitad de eso es verde o húmedo. Imaginemos 1 millón de habitantes, producen 500 toneladas diarias de residuos. Imagínense si eso se transforma en un suelo fértil, tendríamos para mejorar las plazas, para mejorar nuestras huertas, para mejorar zonas áridas, zonas donde la producción, por ahí el suelo no tiene la calidad. O sea, es oro en polvo. O sea, esto que en este punto todavía no está tan claro, digamos, o si está claro no lo hace, digamos, no se hace.
es algo que podría ser transformador. Nosotros cada uno podemos hacer nuestro aporte individual, ¿no? O sea, hacer nuestra transformación individual transformando nuestros desechos. ¿Le querés contar vos, Claudio, las propiedades? Bueno, son varias las propiedades, o sea, la primera, como bien dice ahí, aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas, o sea, puede que el suelo tenga los nutrientes, pero no estén disponibles. Lo que hace la lombriz es ponerlos a disposición, ¿no? En un formato que la planta lo pueda tomar, ¿sí? Y eso es importantísimo. Mantiene y aumenta la calidad y cantidad de microorganismos benéficos, ¿sí? Sensiblemente, ¿no? Aumenta la cantidad y eso es muy beneficioso. Mejora la aireación. Recuerden que la tierra tiene que estar aireada para que las plantas puedan crecer adecuadamente. Mejora y mantiene una buena estructura del suelo. El suelo tiene una estructura, además de una composición, que le decimos textura, tiene una estructura. La lombriz lo que hace es colaborar a una buena estructura, a una buena estructuración del suelo. Aumenta la porosidad total, la cantidad de poros que tiene la tierra, y eso es muy bueno para el crecimiento de las raíces de las plantas. Retiene la humedad, o sea, no hace que se escape rápidamente, sino que hace que la humedad perdure más tiempo y facilita la movilidad del agua dentro del suelo y estimula el crecimiento de las plantas porque se forman en ese tracto digestivo algunas sustancias que estimulan el crecimiento vegetal. Recordemos un poquito un concepto del suelo como un material vivo. Vivo porque hay la calidad del suelo tiene mucho que ver con la cantidad de microorganismos que viven ahí. Entonces, la lombriz aporta estas condiciones que acaba de decir Claudio, la va aireando, va removiendo ese suelo, es un arado natural. Exacto. Entonces, si nuestras lombrices se escapan, digamos, de nuestra zona de producción y van a nuestra huerta, bueno, bienvenido sea porque van a estar trabajando y fertilizando nuestra huerta. Vamos a contarles un poquito a aquellos que quieran hacer su compostera en la escala, digamos, familiar, y hay un montón, o sea, se pueden hacer con tachos de pintura, se pueden hacer con cajones. Le vamos a contar un poquito los principios de cómo hacerlo y después con qué estructura es parte de la imaginación, ¿no? Sí, pero se está acabando el tiempo y vamos a redondear esta parte y vamos a centrar la clase próxima básicamente en cómo criar la lombriz californiana como un sistema productivo, ¿sí? Entonces, contale un poquito esto. Le contamos un poquito. Una lombriz, digamos, pesa 1 gramo. En 1 kilo entran 1000 lombrices y por día comen entre 0,3 y 6 gramos por día. Si generas 2 kilos de residuos, necesitas 5000 lombrices, que te van a comer el 55% de su peso diario. Esto tiene 3 capas. Fíjense. El exceso de agua tiene que drenar hacia abajo y esos lixiviados o esos jugos son un poderoso fertilizante. Ojo, no usarlo puro, 10:1 por lo menos la dilución. Después hay una parte intermedia que es el material compostado, o sea, ya tratado por la lombriz. Y a medida que le vamos poniendo alimento y vamos armando capas, las lombrices suben. Y entonces nos dejan, por un lado, un fertilizante líquido genial. Por otro lado, el lombricompuesto también como un fertilizante. Exacto. Para nuestras macetas, para la huerta, para lo que sea. Y arriba la zona de actividad, o sea, donde ellas están trabajando. Cuando se pasaron todas arriba, se puede vaciar este segundo y se vuelve a poner arriba del tercero y así se va armando como un cajoncito. Un proceso, exactamente. ¿Está bien? Vamos redondeando, dejamos de compartir acá, ahí bien. está. ¿Alguna duda hasta acá?
o algún comentario, alguna pregunta